Igual 61, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Cuando el capitán escuchó la noticia, su rostro se puso blanco como el papel y su frente se cubrió de inmediato con densas gotas de sudor. Su mano inconscientemente agarró el apoyabrazos cercano, sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. ¿Cómo es posible? Después de un fuego tan feroz, sigue vivo y avanza tan rápido. Esa densidad de fuego, fue suficiente para arrasar una montaña entera. Murmuró el capitán, con la voz llena de asombro e incredulidad. En aquel entonces, la 1 División de Marines, ante un frío extremo de -40 grados y rodeada por 6 divisiones chinas, solo podía retirarse 18 kilómetros como máximo en una noche, pero esta cosa, cruzó toda la zona de combate en 10 minutos. Dijo el segundo teniente en el asiento del pasajero, con el rostro lleno de pánico y la voz ligeramente temblorosa. En Verdún, las fuerzas alemanas disparan millones de proyectiles, con una caída de 3 toneladas de munición por metro cuadrado. La potencia de fuego en ese momento fue suficiente para arrancar Verdún 2 veces, y ni siquiera redujo la velocidad. Dijo el soldado que operaba la ametralladora calibre 50 en la posición del artillero. Olvídalo, evacuamos primero al puerto de Kure. Cuanto más rápido, mejor. Al oír esto, el conductor tiró del volante de inmediato. El Humvee emitió un chirrido agudo, se balanceó violentamente y luego giró rápidamente, a toda velocidad hacia el puerto. Kumoi Kouta y Miyoko, que iban en el asiento trasero, perdieron el equilibrio por el giro repentino. Miyoko gritó de terror, agarrándose al asiento con ambas manos. Capitán, ¿no vamos a apoyar al puesto de mando? A la velocidad de ese monstruo, precipitarse sería inútil, e incluso podríamos ser completamente aniquilados. Ahora solo nos queda esperar que el puesto de mando pueda contenerlo mientras evacuamos primero al puerto. En ese momento, informes caóticos de varias unidades se transmitían continuamente a través de la radio del vehículo. Mar maldita. El objetivo acaba de recibir un misil antitanque que disparamos. Esa cosa es capaz de destruir un tanque. Pero este monstruo se recupera a una velocidad visible. Dios mío. Ni siquiera un Ajin es tan ridículo. Ese monstruo ya ha atravesado la línea de defensa de Kamiyacho y avanza hacia el edificio del gobierno. Nuestra línea de defensa es como el papel. No podemos detenerla. No podemos detenerla. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Converjan inmediatamente al puesto de mando. Sin importar su ubicación, deben alcanzar toda la velocidad. Esta es una orden directa. Algunos informaban la ubicación aproximada del monstruo, otros solicitaban ansiosamente apoyo. Todo el canal de comunicación estaba en caos. El capitán apagó la radio irritablemente, con la mirada fija en el camino, rezando en silencio para que pudiera llegar con éxito al puerto y evacuar antes de que el monstruo destruyera el puesto de mando. Prefectura de Hiroshima, edificio gubernamental. Puesto de mando de operaciones conjuntas. Más rápido. Densa prisa. Gritó un oficial agitando los brazos. Muevan las ametralladoras aquí y establezcan una posición de disparo. Un grupo de soldados que portaban diversas armas pesadas y equipos se apresuraron de un lado a otro dentro y fuera del edificio del gobierno. Alrededor del edificio, los ingenieros de combate corrían contra el tiempo para colocar obstáculos. Usen toda su fuerza para arrastrar barreras de cemento hasta las posiciones designadas. Estas barreras, como pequeñas montañas, bloqueaban el acceso directo al edificio. Después de comenzar a colocar alambre de púas, con la esperanza de que estos elementos pudieran detener al monstruo. Dentro del edificio, otros soldados estaban colocando barricadas en varios pasillos y escaleras. Utilizaron sacos de arena para apilar barreras resistentes, disponiéndolos cuidadosamente, y también instalando puertos de tiro temporales en las paredes. Equipo de demolición en posición. Un grito vino desde la escalera. Los miembros del equipo de operaciones especiales estaban instalando explosivos plásticos CL-20 en los huecos de los pasamanos, y cables láser delgados como un cabello parpadeaban débilmente en la oscuridad. En la sala de conferencias del edificio, los oficiales superiores ya habían comenzado a prepararse para la evacuación. De hecho, habían planeado evacuar hacía mucho tiempo. Sin embargo, los pilotos habían informado previamente, aterrorizados, que el monstruo era capaz de saltar directamente al aire y atacar cualquier objeto volador.
Esta noticia cayó como una bomba, convirtiendo instantáneamente a los pilotos en cobardes. Nadie se atrevió a volar a recogerlos para la evacuación. Afortunadamente, en la base aérea todavía quedaban pilotos racionales que no se dejaron intimidar por esta dificultad y aceptaron resueltamente la misión de evacuación. En ese momento, el avión de transporte estaba en camino y se esperaba que llegara en poco más de 20 minutos. Para todos en el puesto de mando, esos 20 minutos serán un período crucial para determinar la vida o la muerte. Mientras pudieran resistir esos 20 minutos o más, escaparían del peligro. ¡Bang, bang, bang! El rugido de la ametralladora pesada rompió el silencio de la noche y las llamas que salían del camión trazaron trayectorias deslumbrantes en la oscuridad. Los casquillos de las balas llovieron sobre el suelo de mármol, produciendo un crujido metálico. Objetivo avistado. Posición a las 3. El observador rugió y la cámara termográfica que tenía en la mano mostraba una señal de alta temperatura que se movía a una velocidad increíble. El artillero apuntó con su mirada a la sombra blanca que se movía entre la lluvia de balas. Le di. Seguro que le di. Pero al segundo siguiente, sus pupilas se contrajeron de repente, el cuerpo destrozado por balas de 12,7 milímetros se estaba reformando, la carne y los huesos destrozados se estaban reagregando como si estuvieran tirados por hilos invisibles. Lo más aterrador era que su velocidad de avance no había disminuido en absoluto. Cambia a ronda perforante. Rápido. El artillero asistente reemplazó frenéticamente el cinturón de municiones, solo para ver que la cosa ya había corrido hacia el alambre de púas. El alambre de púas se desgarró fácilmente como la seda de una araña frente a él y el explosivo CL-20 que lo envolvía ni siquiera tuvo tiempo de detonar. Ranura perforante. Fuego. Auge. El rugido del camión de Animalisa de 120 milímetros destrozó las ventanas de vidrio que aún quedaban en la plaza. El proyecto impactó con precisión en el pecho del objetivo y la onda expansiva arrancó todas las piedras del pavimento en una radio de 10 metros hacia el cielo. Pero ese segador blanco permaneció de pie, el tejido muscular de su cavidad torácica rota se retorcía y sanaba visiblemente. El impacto del proyectil perforante es ineficaz. Espera, es. El conductor del tanque tipo 10 tiró de la palanca de control, pero ya era demasiado tarde. La figura blanca aceleró repentinamente y su imagen residual dejó una raya de color rojo sangre en la cámara termográfica. El gigante de acero de 25 toneladas quedó completamente volcado y el punto de conexión de la torre emitió un sonido chirriante de metal desgarrado. Los otros soldados en la posición vieron al monstruo parado sobre el tanque volcán, destrozando la torreta como si estuviera pelando una lata. Unos breves gritos vinieron del interior, rápidamente ahogados por el silbido del líquido hidráulico goteando. Retírense. Retroceden a la segunda línea de defensa. Al oír esto, los soldados mostraron expresiones de terror, tambaleándose hacia atrás, hacia el interior del edificio como si fueran perseguidos por una bestia feroz. Sus figuras parecían diminutas e indefensas en medio del humo omnipresente. Algunos incluso tropezaron con los escombros del suelo, pero rápidamente se levantaron y continuaron su frenética huida. Cita prisa. La puerta se está cerrando. El último soldado prácticamente se desplomó en el salón y su rifle se deslizó muy lejos cuando cayó. Sonido metálico. La puerta ciega que estaba detrás de él descendió lentamente, impulsada por mecanismos hidráulicos, y el pesado marco de metal chocó contra el suelo con un estruendo sordo. ¿Estamos a salvo ahora? Prepárense. Ese monstruo puede atravesar un tanque, y más aún una puerta blindada. De repente, las luces de todo el edificio parpadearon violentamente. La puerta blindada del vestíbulo de la planta baja crujía bajo la tensión y 5 huellas dactilares distintas sobresalían lentamente del centro del panel de metal. Las paredes de hormigón que rodeaban la puerta ciega comenzaron a desprenderse y los tornillos se desprendieron uno tras otro. Prepárense para disparar. Los soldados levantaron sus armas uno tras otro, pero las manos de todos temblaban. Auge. La puerta blindada de 3 toneladas quedó rota por la mitad como si fuera un trozo de papel. La deslumbrante luz de la luna brillaba a través de la puerta, delineando una esbelta silueta. Bang, bang, bang. Varias armas de fuego dispararon simultáneamente, pero la figura ya había desaparecido. Ah.
El soldado más cercano al frente de repente voló del suelo y su grito se convirtió en un sonido amortiguado de carne desgarrándose en el aire. La sangre salpicó como lluvia, salpicando el suelo, las paredes y los soldados que rodeaban el vestíbulo de la planta baja. El aire se llenó al instante de un denso olor a sangre. ¡Bum! Casi al mismo tiempo, una explosión aún más violenta rugió desde la escalera. Los explosivos instalados allí detonaron instantáneamente y una poderosa onda de choque se extendió rápidamente desde el epicentro de la explosión, envolviendo toda la escalera en llamas y humo espeso. Piedras, astillas de madera y diversos escombros volaron en todas direcciones junto con la onda expansiva, impactando todo lo que estaba a su alrededor. Lo logramos. Los soldados que custodiaban el pasillo del segundo piso chocaron las palmadas. Las escaleras están completamente destruidas, no se puede subir. Antes de que el soldado pudiera terminar su frase, fue interrumpida por un ensordecedor bang. La ventana que iba del suelo al techo del lado este se rompió de repente y sin previo aviso, haciendo que los fragmentos de vidrio se esparcieran como perdigones. Una figura blanca saltó al pasillo, pisando los fragmentos de vidrio que volaban. Su pierna izquierda mutilada, dañada por la explosión, se regeneraba a una velocidad visible, con fibras musculares expuestas retorciéndose y entrelazándose como innumerables diminutas serpientes rojas. ¡Abren fuego! La tormenta de balas destruyó instantáneamente el lujoso candelabro de cristal, pero el monstruo ya había desaparecido. Las balas solo alcanzaron la imagen residual que dejó en el aire. Eso. Eso es. Un cabo de repente abrió los ojos y gritó aterrorizado. Esta fue la última frase que pronunció en vida. Antes de terminar las palabras, acompañadas de un sordo golpe, su cabeza se abrió de golpe, como una sandía madura golpeada por un mazo. Masa cerebral roja y blanca y sangre caliente salpicaron los rostros y cuerpos de los soldados que lo rodeaban. Antes de que los soldados pudieran reaccionar, el miedo, como tentáculos fríos, se apoderó de sus gargantas. Está ahí. Una imagen residual blanca pasó como un rayo, y de repente apareció un enorme agujero sangriento en el pecho de un soldado. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando se desplomó pesadamente en el suelo, con sus extremidades temblando varias veces antes de quedar inmóvil. Otro soldado se giró para correr, pero sintió un escalofrío en la espalda. Antes de que pudiera darse cuenta de la vuelta, una fuerza inmensa lo levantó y lo arrojó como un muñeco de trapo. Su cuerpo golpeó la pared con un golpe sordo y se desplomó en el suelo, sin saber qué le había pasado. El monstruo arrasó entre la multitud, sembrando el caos a su paso. La sangre salpicaba constantemente y los gritos subían y bajaban. Los defensores del segundo piso fueron masacrados rápidamente. El monstruo se detuvo lentamente, ladeó ligeramente la cabeza y miró hacia arriba. El oscuro techo parecía ocultar a su próximo objetivo. Mientras tanto, fuera de los monitores, dos soldados encargados de revisar las imágenes presenciaron todo. Intercambiaron miradas de terror y soltaron palabras casi simultáneamente. Ya viene. Los labios de un soldado temblaron incontrolablemente, e instintivamente presionaron su agarre en su arma, pero el arma también tembló levemente en sus manos temblorosas. El rostro del otro soldado estaba blanco como la ceniza, grandes gotas de sudor rodaban continuamente por su frente y sus ojos estaban llenos de terror. Justo cuando los dos soldados estaban congelados por la desesperación, el monstruo en el monitor de repente ejerció fuerza, balanceando violentamente ambos brazos hacia arriba. Acompañado por un estruendo ensordecedor, el techo se abrió de golpe, como si hubiera sido alcanzado por una bomba masiva. Cayeron escombros y polvo, lo que dificultaba la respiración. El monstruo, como un fantasma, se elevó entre los remolinos de polvo y saltó al tercer piso. Aterrizó con un sordo boom, sacudiendo todo el nivel. Los soldados del segundo piso tenían aproximadamente la misma potencia de fuego que los del tercero, cuarto y siguientes. Así, cuando el monstruo atravesó el techo y se precipitó al tercer piso, la tragedia del tercer piso se repitió, siguiendo al mismo patrón, luego el cuarto piso, el quinto piso, el sexto piso, la misma tragedia se desarrolló en los todos niveles. Finalmente, el monstruo llegó al piso superior. En ese momento, el helicóptero ya había llegado y sus palas giratorias producían un rugido enorme. Los diversos oficiales de alto rango estaban en pánico, completamente desprovistos de su dignidad habitual, todos corriendo para abordar el avión. Bastardo.
Idiota de la JGSDF, apártate del camino. Un oficial de la JMSDF gritó maldiciones, tratando de empujar a su colega del ejército que estaba a su lado, desesperado por abordar primero. Bacallarou. No les corresponde a ustedes, los de la JMSDF, díganle a la JGSDF qué hacer. El oficial del ejército no se quedó atrás. Respondió con maldiciones y contraatacó con fuerza. Ambos bandos comenzaron a forzar en ese momento crítico de vida o muerte. Estallido. Un soldado vio al monstruo saliendo de la escalera y disparó su arma. En ese momento, la atmósfera en el piso superior se congeló al instante. Los oficiales dejaron de apresurarse, con los ojos abiertos como platos, mientras observaban con horror al monstruo, que parecía la parca descendiendo. Justo cuando todos estaban completamente envueltos por el miedo, el piloto del helicóptero, sin importar si habían abordado o podían evacuar con seguridad, despegó inmediatamente. Las palas del rotor del helicóptero giraban rápidamente, emitiendo un rugido ensordecedor y creando una poderosa ráfaga de viento que agitaba la ropa de los oficiales. Bacallarou. El monstruo ya está aquí, y aún así me dijeron que reconocía gente. Me prepararon para el desastre. El piloto en la cabina tenía el rostro ceniciento, grandes gotas de sudor rodaban continuamente por su frente y sus ojos estaban llenos de terror y determinación. Sus manos, agarrando firmemente la palanca de control, temblaron levemente y sus nudillos se volvieron blancos por el esfuerzo. A través del parabrisas del helicóptero, vio claramente al aterrador monstruo acercándose paso a paso a la multitud. Cuarta flotilla de escolta. Buque insignia Kirishima. El aire dentro del puente pareció solidificarse, dejando solo el nivel zumbido de los equipos electrónicos. El puesto de mando de operaciones conjuntas ha sido aniquilado, transmitiendo las últimas órdenes ahora. Objetivo confirmado. Edificio del gobierno de Hiroshima, a 37 kilómetros de distancia. La voz del oficial de control de fuego sonaba tensa, sus dedos se deslizaban rápidamente por el panel de control. Todos los sistemas de armas de largo alcance están en posición. El capitán estaba de pie frente a la mesa de cartas, con la mirada fija en el punto rojo parpadeante en la pantalla. El modelo 3D del edificio gubernamental giraba lentamente, cada entrada y salida estaba claramente marcada. Respiró profundamente y levantó la mano derecha. Todas las unidades de la flota, potencia de fuego completa. En el momento en que se dio la orden, los cañones principales del Kirishima rugieron primero. 3 proyectiles de 127 milímetros atravesaron el cielo nocturno y la explosión destruyó varias luces de emergencia del puente. Inmediatamente después, las celdas de lanzamiento verticales del Ikazuchi se abrieron secuencialmente, y 12 misiles ascendieron dejando atrás largas columnas de humo, iluminando toda la cubierta como si fuera de día. Preparad la segunda ola. Los misiles de crucero Tomahawk de la SAI comenzaron a calentarse y sus sistemas de guía emitían un sonido rítmico de tic-tac. Los misiles antibuque del Shinkai ya habían sido equipados con buscadores de ataque terrestre, y los soportes de lanzamiento se elevaron lentamente, apuntando a la ciudad distante. Cuenta regresiva para el impacto de la primera ola. 30 segundos. De repente, el operador del sonar se arrancó los auriculares, con el rostro pálido. Contacto submarino. Velocidad, eso es imposible. 80 nudos. El capitán corrió hacia el ojo de buey. La superficie del mar bajo la luz de la luna estaba terriblemente tranquila, pero una ominosa estela blanca avanzaba directamente hacia la flota. Esa no era la trayectoria de un torpedo. Basado en sus años de experiencia, el capitán se dio cuenta de ello instantáneamente. Abandonó el objetivo terrestre. La taza de café del oficial ejecutivo se estrelló contra el suelo, salpicando un líquido marrón sobre la plataforma antideslizante del centro de información de combate. Activen todos los sistemas de armas de proximidad. Rápido. Las campanas de alarma sonaron instantáneamente en toda la flotilla. El sonido agudo perforó el cielo nocturno. Los marineros corrieron rápidamente a sus puestos de batalla, y los cañones del Zeus comenzaron a girar lentamente, apuntando al objetivo. Sin embargo, parecía que ya era demasiado tarde. Mientras el Zeus comenzaba a rugir, una figura pálida ya había salido del agua. Con una fuerza de impacto imparable, se dirigió directamente hacia el barco de escolta más cercano. Con un tremendo boom, como si una montaña se derrumbara y la tierra se partiera, la figura se estrelló directamente contra el casco de la nave de escolta.
El robusto casco de acero era tan frágil como el papel fino que tenía delante. El punto de impacto se dobló y se retorció instantáneamente, el sonido de las placas de acero al romperse fue agudo y penetrante, acompañado de fragmentos esparcidos por todas las partes. Los soldados en la sala de máquinas fueron tragados por la repentina afluencia de agua de mar antes de que pudieran reaccionar. Una tubería de vapor giró, atravesó el pasillo y cortó a 3 marineros por la mitad. Alerta de control de daños. Brecha masiva en el costado de babor. En medio de las alarmas, la figura del monstruo ya se había desvanecido entre el peso humo que salía de la brecha. Pero todos sabían que estaba dentro. Sección 1. Defendiendo Tokio. Sección 2. Sella inmediatamente todas las puertas estancas desde la zona B hasta la zona D. Sección 3. En la pantalla de monitoreo, una sombra blanca y borrosa se mueve a una velocidad asombrosa por el pasillo lleno de humo. Dondequiera que iba, las gruesas puertas a prueba de explosiones se abrirían fácilmente como si fueran de papel. Sección 4. Los marineros corrían en pánico por los estrechos pasajes, sus pasos caóticos, gritos y alaridos entrelazándose, como si el fin del mundo hubiera llegado. Sección 5. El monstruo, como un fantasma, se abrió paso a través de los intrincados pasajes de la nave, dejando caos a su paso. Sección 6. Al pasar por un almacén, golpeé con indiferencia la pesada puerta metálica del armario, haciendo volar por los aires. Varios suministros almacenados en el interior quedaron esparcidos por el suelo. Sección 7. Un marinero, incapaz de esquivar a tiempo, fue golpeado violentamente por la puerta del armario que volaba. Su cuerpo salió despedido hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose con fuerza contra el mamparo opuesto. La sangre le brotó a borbotones de la boca y cayó inconsciente al instante. Sección 8. Clan. Sección 9. El sonido de otra puerta estanca al abrirse provino de la cubierta inferior, y todo el buque de guerra tembló violentamente. Sección 10. Apague todos los sistemas de ventilación. Sección 11. El oficial ejecutivo rugió en el comunicador, con el frente de su uniforme manchado de café. Sección 12. Suelden el hueco del ascensor del puente. Rápido. Sección 13. El capitán se desplomó en su silla, sosteniendo los datos dañados que acababa de recibir. Una brecha de 4,2 metros a babor, una explosión en la sala del generador número 3, las zonas B a D completamente inundadas, estamos luchando contra un monstruo al que no podemos derrotar. Sección 14. Una serie de golpes fuertes vinieron del salón de oficiales debajo del puente, como si alguien estuviera martillando el techo. Sección 15. En la ventana de observación, hecha de vidrio a prueba de balas, aparecieron inesperadamente grietas parecidas a telarañas. Sección 16. El oficial ejecutivo desenfundó de repente su arma. Todos, retírense a la cápsula de emergencia. Ahora. Sección 17. Justo cuando se abrió de golpe la puerta de la cápsula de escape, el vidrio a prueba de explosiones del puente se hizo añicos con un rugido. Sección 18. Una figura blanca permanecía en silencio frente al timón, agarrando la garganta arrancada de un oficial de comunicaciones. Sección 19. El cuerpo del oficial de comunicaciones yacía tendido cerca, con los ojos bien abiertos y las pupilas vacías que aún contenían el terror ilimitado de sus últimos momentos. Sección 20. Fuego concentrado. Sección 21. A la orden del oficial, las armas de los marineros rugieron simultáneamente, las llamas salieron disparadas de sus cañones y densas balas llovieron sobre el monstruo. Sección 22. Sin embargo, el monstruo parecía completamente indiferente. Las balas que impactaban en su cuerpo solo causaban salpicaduras de sangre, y esas heridas sanaban a una velocidad espeluznante, como si los ataques solo le hicieran cosquillas. Sección 23. La matanza comenzó, la velocidad del monstruo era tan grande que dejó rastros de imágenes residuales en el aire. Sección 24. Como un espectro, se abalanzó sobre el marinero más cercano. Su enorme mano se expande arrepentida y ferozmente, como un martillo despiadado y pesado, golpeándolo con fuerza. Sección 25. Se oyeron una serie de escalofriantes crujidos cuando el cuerpo del marinero se hizo añicos al instante, como una muñeca rota, con todas las costillas fracturadas. Salió volando horizontalmente como una bala de cañón, estrellándose con fuerza contra el mamparo. Sección 26.
Un enorme e impactante charco de sangre y tejido humano fragmentado manchó de inmediato el mamparo. El marinero se desplomó, con el rostro contorsionado y deformado, escupiendo sangre mezclada con carne picada por la boca. Tras una dolorosa convulsión, quedó inmóvil. Sección 27. A continuación, el monstruo retorció violentamente su cuerpo, como una máquina de matar, y con una patada de inmensa fuerza, pateó brutalmente a otro marinero. Sección 28. La patada abrió directamente un enorme agujero sangriento en el abdomen del marinero, haciendo que los intestinos y los órganos brotaran como una masa de carne podrida, esparciéndose por el suelo. Sección 29. A. Sección 30. Los ojos del marinero estaban muy abiertos, llenos de un terror y un dolor sin fin, y dejó escapar un grito espeluznante que resonó por toda la cabina, helando a todos hasta los huesos. Sección 31. El monstruo entonces agarró a otro marinero, tirando con fuerza con su brazo, arrancándole la cabeza del cuello. Sección 32. Sangre caliente brotaba como un manantial de la cavidad del cuello, salpicando los mamparos circundantes y otros marineros. Las gotas de sangre caliente desprendían un hedor nauseabundo que casi provocó el desmayo de todos. Sección 33. La cabeza cortada, con los ojos muy abiertos y el terror y la desesperación de sus momentos finales congelados en su rostro, fue arrojada como una bola de trapo por el movimiento del monstruo, estrellándose contra el mamparo y luego rodando al suelo, dejando un largo rastro de sangre. Sección 34. Luego agarró a otro marinero por las piernas, empujó con ambas manos y, como si rasgara un frágil trozo de papel, arrancó al marinero de sus piernas. Sección 35. El cuerpo del marinero fue instantáneamente partido por la mitad, sus órganos internos se derramaron como un montón de barro, acompañados de una gran cantidad de sangre, salpicando el suelo. Sección 36. Monstruo, monstruo. Sección 37. Retirada. Retirada. Sección 38. Sección 39. Llamando a Asai. Llamando a Asai, ¿cuál es el estado de su barco? Sección 40. El Kirishima y otras naves habían estado llamando desde que el monstruo se estrelló contra la nave, pero aún no recibieron respuesta. Sección 41. Se escuchó estática en el altavoz. Sección 42. El comandante en jefe observó cómo el Asai se inclinaba gradualmente. Bajo la luz de la luna, el casco de la fragata había comenzado a torcerse de forma antinatural. Algo rasgaba el acero desde dentro. Sección 43. Ejecutar el plan de hundimiento. Todos los barcos, apunten a la línea de flotación de la SAI. Sección 44. La mano del oficial de artillería se cernía sobre el botón de lanzamiento. Señor, nuestros hermanos todavía están a bordo. Sección 45. ¿Quieres ver esa cosa nadar hasta el próximo barco? Sección 46. El comandante en jefe señaló hacia el mar. Cerca de la línea de flotación de la SAI, placas de acero sobresalían desde el interior, formando 5 huellas de manos. Artículo 47. Fuego. Sección 48. Los cañones principales del Kirishima dispararon una salva. 3 proyectiles perforantes de 127 milímetros impactaron con precisión en la sala de máquinas. La onda expansiva de la explosión destrozó la superficie del mar en un radio de 100 metros. Sección 49. El agua del mar fue lanzada hacia lo alto, formando olas gigantes de varios metros de altura, para luego estrellarse con fuerza, creando innumerables salpicaduras. Sección 50. El RAI fijó su objetivo y 20 misiles antibuque tipo 90 rugieron, trazando trayectorias fulminantes en el aire directamente hacia el puente de la SAI. Las ojivas penetraron el puente, provocando una serie de explosiones. Sección 51. Todos los barcos estaban disparando, incluso los soldados en los barcos de suministro reconocieron lanzacohetes y apuntaron a la SAI. Sección 52. Las llamas titilaban y una densa humareda se elevaba desde el puente de la SAI. Diversos escombros volaron por todas partes con las ondas expansivas, y la nave se escoró lentamente entre las explosiones en cadena. Sección 53. Pero en sus momentos finales antes de hundirse, una figura blanca saltó repentinamente al helipuerto y, en medio de las llamas ascendentes, saltó hacia el Chokai más cercano. Sección 54. Ya viene. Sección 55. Corre. Sección 56. Zeus. Zeus. Sección 57.
Los operadores del Zeus rápidamente se fijaron en el objetivo, con los dedos apretando firmemente los gatillos. Sección 58. En un instante, el Zeus rugió ensordecedoramente y densos proyectiles llovieron sobre la figura blanca. Sección 59. Innumerables columnas de agua fueron removidas por los proyectiles que impactaron en el mar, y el aire se llenó del penetrante olor a pólvora. Sección 60. Sin embargo, la velocidad del monstruo era excesiva y sus movimientos eran increíblemente erráticos. Todos los proyectiles fallaron, y solo salpicaron agua donde había estado. Sección 61. ¿Dónde está? Sección 62. Ya no está en el sistema IF. Sección 63. Antes de que nadie pudiera recuperarse de su asombro, el monstruo aterrizó pesadamente en la cubierta del Chokai. Sección 64. Con un ruido sordo, las placas de acero de la cubierta se abollaron y agrietaron instantáneamente, y los marineros circundantes se dispersaron como hojas de otoño arrastradas por un fuerte viento. Sección 65. Los marineros operaban frenéticamente sus armas, disparando sus pistolas. Sección 66. Pero el monstruo era increíblemente rápido, moviéndose con soltura entre la lluvia de balas. Dondequiera que iba, los marineros morían o resultaban heridos. Sección 67. Sus manos eran como cuchillas afiladas, que desgarraban fácilmente los cuerpos de los marineros y salpicaban sangre por toda la cubierta. Sección 68. El monstruo se movió como si no hubiera nadie, destrozando la puerta de una cabina. Los oficiales que estaban dentro ni siquiera tuvieron tiempo de resistirse antes de que les aplastara la cabeza como hormigas. Sección 69. El Chokai cayó en el caos y la desesperación, y la nave rápidamente se salió de control debido a daños internos. Sección 70. Toda la flota quedó sumida en una pesadilla, el monstruo saltó del Chokai a otros buques de guerra, y dondequiera que iba, el destino de la Sai se repetía. Sección 71. Antes de que los cañones principales de Kirishima pudieran recargarse, el monstruo ya se había lanzado hacia adelante, destrozando al instante la torreta. Ninguno de los artilleros que se encontraban dentro sobrevivió. Sección 72. Los lanzamisiles del Rai fueron violentamente destruidos por el monstruo. Los marineros se resistieron desesperadamente, pero fue en vano, siendo masacrados sin piedad. Sección 73. El monstruo arrasó la flota. Un buque de guerra tras otro fue penetrado o se hundió gradualmente debido a explosiones e incendios internos. Sección 74. Restos, sangre y cuerpos de marineros flotaban en el mar, y gritos y explosiones resonaban por toda la zona. Sección 75. Tokio, distrito de Shinjuku, pueblo de Tanimoto. Sección 76. Comando de operaciones conjuntas. Sección 77. El puño del comandante Yamashiro se estrelló contra la mesa de arena electrónica, haciendo temblar todos los modelos de barcos en la bahía de Hiroshima. Sección 78. ¿Qué está pasando? Sección 79. Agarró al oficial del Estado Mayor de Operaciones por el cuello, presionándolo directamente contra la pantalla de batalla en tiempo real. Sección 80. ¿Cuánto tiempo lleva sin comunicación la cuarta flotilla de escolta? Sección 81. Las gafas del oficial de Estado Mayor estaban torcidas, sus labios temblaban. Hace 30 minutos fue la última comunicación, dijeron que cubrirían el edificio del gobierno con fuego naval, después de eso. Sección 82. Yamashiro giró bruscamente la cabeza para mirar otra pantalla grande detrás de él, donde todos los aviones estadounidenses de la base aérea de Yokota estaban girando colectivamente, retirándose apresuradamente hacia Okinawa. Sección 83. ¿Por qué se retiran estos cabrones? ¿Acaso obtuvimos información que desconocemos? Sección 84. Comandante, hace 5 minutos, un Global Hawk estadounidense transmitió algunas imágenes. Sección 85. Temblando, tocando la tableta. Sección 86. En la filmación, una figura blanca saltaba sobre los restos de barcos hundidos en la bahía de Hiroshima en llamas. Sección 87. Señor, se ha confirmado la dirección del objetivo. A su velocidad actual, llegará a Tokio en 40 minutos. Sección 88. La voz de un operador estadounidense salió de la tableta. Sección 89. Conéctese inmediatamente a la línea directa del gabinete. Notifique al Palacio Imperial y pida a Su Majestad que se traslade a la fortaleza subterránea de inmediato. Rápido. ¿Qué pasó exactamente?
El emperador Naruhito fue despertado en plena noche por sus subordinados, lo cual le disgustó mucho, acostumbrado como estaba a una vida despreocupada. Frunció el ceño con fuerza y sus ojos reflejaron disgusto. Su asistente personal parecía aterrorizado, se arrodilló en el suelo con un ruido sordo y su voz tembló violentamente. Su Majestad, acaba de llegar un mensaje urgente del cuartel general del Estado Mayor Conjunto. Hay un objeto no identificado extremadamente peligroso que se dirige a Tokio, con una llegada prevista para dentro de 40 minutos. El ejército estadounidense ya ha evacuado, la situación es extremadamente crítica. ¿Qué dice el gabinete? El asistente bajó la cabeza, sin atreverse a mirar al emperador a los ojos, y tartamudeó. Los ministros del gabinete están de camino. Recomiendan que Su Majestad se dirija inmediatamente a la casa de seguridad subterránea para refugiarse. Notifique a la agencia de la Casa Imperial y asegúrese de que todos los miembros de la familia imperial, sin excepción, se dirijan a la casa de seguridad subterránea. Además, contacte de inmediato al Ministerio de Defensa y pregunte si tienen alguna contramedida. Al poco tiempo, se oyó un alboroto de pasos fuera de la puerta, y luego los ministros del gabinete entraron corriendo, luciendo nerviosos. El secretario jefe del gabinete, que los dirigía, estaba empapado en sudor. Su Majestad, la situación es urgente. El refugio subterráneo está completamente preparado. Por favor, diríjase allí de inmediato. El emperador Naruhito apretó los dientes y echó una última mirada a la habitación familiar. Vamos. Con eso, rodeado por la multitud, caminó rápidamente hacia la casa segura subterránea. Llama al ministro de Defensa. Necesito saber el despliegue de las posiciones de interceptación de las fuerzas de autodefensa. Salud. Pronto llegaron a la entrada de la casa segura subterránea. La pesada puerta ciega de la entrada estaba entreabierta y varios soldados estaban de guardia. El emperador Naruhito entró en la casa de seguridad. En cuanto entró, la puerta ciega se cerró lentamente tras él, emitiendo un golpe sordo. Miró a su alrededor y vio que los miembros de la familia imperial habían llegado uno tras otro, todos con miedo e inquietud en sus rostros. La emperatriz parecía demacrada, con los ojos llenos de preocupación, mientras consolaba a los jóvenes imperiales. Los ministros del gabinete también entraron en la sala y rápidamente se reunieron alrededor del emperador Naruhito. Su Majestad, actualmente hemos iniciado el nivel más alto de alerta de Tokio, y las fuerzas de autodefensa también están desplegando urgentemente fuerzas defensivas, pero, el secretario jefe del gabinete vaciló, con el rostro lleno de impotencia y preocupación. ¿Pero qué? Habla directamente. Insistió el emperador Naruhito con ansiedad. Pero la fuerza de ese objeto no identificado es demasiado grande. La cuarta flotilla de escolta de la Fuerza de Autodefensa Marítima perdió contacto en un tiempo extremadamente corto. Me temo que nuestras fuerzas defensivas actuales tendrán dificultades para detenerlo. El silencio se apoderó de la sala de inmediato. Todos comprendieron lo que esto significaba. El emperador Naruhito tenía el ceño fruncido y las manos entrelazadas a la espalda, mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. Contacte al ejército estadounidense. A ver si podemos solicitar ayuda, cueste lo que cueste. Su Majestad, el ejército estadounidense cortó todo contacto con nosotros al ser evacuado. Parece que están decididos a no volver a involucrarse en este asunto, respondió un ministro con impotencia. Bastardos. El emperador Naruhito, furioso, golpeó con el puño una mesa cercana. En un momento crucial, huyeron de la batalla. Su Majestad, ¿le gustaría ver la imagen de ese monstruo? Un oficial de inteligencia preguntó con cautela, sosteniendo una tableta en su mano, cuya pantalla parpadeaba con una orden en espera. El emperador Naruhito respiró profundamente, reprimiendo las emociones turbulentas dentro de él, y dijo con los dientes apretados. Adelante. Quiero ver qué hace que el ejército estadounidense sea tan cobarde. El oficial de inteligencia rápidamente dio un paso adelante y le entregó la tableta al emperador Naruhito. El emperador Naruhito miró fijamente la pantalla. A medida que la imagen se cargaba lentamente y la forma del monstruo se hacía más clara, no pudo evitar jadear. Una criatura con extremidades increíblemente largas apareció en la imagen. Su piel era tan pálida como la nieve persistente en invierno, completamente exangüe. No había tono de piel en su rostro.
Sus pómulos eran altos, sus mejillas profundamente hundidas y todo su rostro parecía huesos envueltos en una capa tensa de piel humana. Ya hemos difundido imágenes y fotografías de esta criatura no identificada a todas las fuerzas de autodefensa para que puedan reaccionar de inmediato. El emperador Naruhito se inclina levemente, con la mirada aún fija en la aterradora imagen, como clavada en la pantalla. ¿Qué dicen las fuerzas de autodefensa? ¿Confían en poder detener a este monstruo? Preguntó, con un tono de urgencia y esperanza. Ellos, ya no tienen armas para atacar a ese monstruo. En ese momento, el dispositivo de comunicación de repente emitió un sonido rápido. Un técnico se apresuró a comprobarlo, luego se dio la vuelta, con el rostro pálido, para informar. Su Majestad, noticias de la estación de monitoreo costero de la bahía de Tokio. Ese objeto no identificado ha aterrizado y se mueve rápidamente hacia la ciudad. Tokio Distrito Minato, Moto Azabu 3 de abril de 1933. ¿Has investigado todo a fondo? Casi todo está recogido. Las fuerzas de autodefensa sufrieron numerosas bajas y el ejército estadounidense se ha retirado. Enviadlo todo. Chen Mo dejó caer sobre la mesa el último trozo de información de inteligencia y sus nudillos tocaron la foto satelital que se encontraba adentro. Li Nian sacó un paquete de cigarrillos, pero lo encontró vacío, por lo que lo arrojó casualmente a la basura. De repente, se escuchó el sonido de cristales rotos desde abajo y ambos hombres agarraron simultáneamente sus armas. Chen Mo descorrió una esquina de la cortina y vio a varios borrachos dando patadas y puñetazos a una máquina expendedora frente al izakaya de enfrente. La pantalla de la máquina estaba llena de estática, e incluso las luces de selección más básicas estaban apagadas. El teléfono de Lin Yan vibró en ese momento y una cadena de código confuso apareció en el canal de cifrado. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y rápidamente sacaron el decodificador que llevaba consigo. Las gestiones de repatriación están listas. Por favor, difundan la noticia de la llegada del monstruo a Tokio sin molestar a las autoridades oficiales japonesas. Li Nian y Chen Mo intercambiaron miradas, este último ya había guardado las fotos satelitales en un maletín ignífugo. Para los distritos comerciales densamente poblados de Shibuya y Shinjuku en China, ¿deberíamos utilizar foros de la web oscura para emitir una alerta roja de tifón? No es suficiente. Li Nian se quitó la corbata y la guardó en el bolsillo. Sus labios apretados se reflejan en la pantalla del teléfono. Edita en Photoshop la ruta del monstruo para crear un mapa con predicción de la erupción volcánica del monte Fuji. Adjunta el vídeo de evacuación del simulacro de terremoto de Ginza de la semana pasada. Ah, y el dueño de la tienda de anime de Akihabara es nuestro informante. Que corra la voz. Mientras hablaban, se cambiaron los uniformes del personal de la embajada de China. Chen Mo se ajustó la corbata frente al espejo, luego, de repente, extendió la mano y aflojó el cuello de Lin Yan. ¿Desde cuándo un consejero de embajada es tan serio como tú? De lo contrario, recuerde cambiarse la corbata por una a rayas. Abogado, hoy se reunirá con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Deben hacerles creer que solo somos diplomáticos comunes y corrientes que estamos aquí para hablar de intercambio cultural. Al mismo tiempo, Waxia, ciudad de Beixing. El ambiente en la sala de conferencias era pesado. En la enorme pantalla de proyección se proyectaban imágenes de Japón. Restos desmembrados esparcidos por todas partes, tanques destrozados arrojando humo espeso y metales retorcidos que lucen particularmente grotescos en las llamas. Este monstruo no es simple. Un miembro del comité permanente frunció el ceño profundamente, parecía preocupado y sus dedos golpeaban inconscientemente la mesa de conferencias. Dios mío. Puede derribar una flota pequeña. Otro miembro del comité permanente negó levemente con la cabeza, con un tono lleno de asombro e incredulidad. Esos buques de guerra eran como papel delante de él. Destrozando tanques con las manos desnudas. ¿Aquí también se está produciendo algo de drama antijaponés? Otro miembro del comité permanente dijo algo en tono de broma, tratando de aligerar la atmósfera opresiva, pero la sonrisa en sus labios era algo forzada. No se lo tomen a la ligera. El líder supremo que presidía la reunión tenía una expresión seria, su mirada recorriendo a todos. Esto no es broma, viejo An. ¿Tienen alguna solución los militares? Las armas convencionales no funcionan, así que ¿qué pasa con las armas especiales?
Por ejemplo, armas láser de alta potencia, y si eso no funciona, entonces armas nucleares. Las ojivas MIRF transportadas por el Dongfeng 41 podrían cubrir su ruta, pero, el área urbana de Tokio tiene una densidad de población demasiado alta, y la contaminación por radiación nuclear afectaría a toda la llanura de Kanto. En ese momento, el secretario entró apresuradamente, susurró algunas palabras al oído del líder y le entregó un documento. Tras una rápida mirada, el rostro del líder supremo se endureció aún más. El ejército estadounidense se ha retirado, las fuerzas de autodefensa han sufrido numerosas bajas y ese monstruo avanza hacia Tokio. Una vez que cause una destrucción a gran escala en Tokio, las consecuencias serán inimaginables. Debemos prepararnos para lo peor, dijo un miembro del comité permanente responsable de asuntos exteriores. La fundación todavía se niega a revelar cualquier información sobre este monstruo, solo revelando su nombre clave y designación, 096 el chico tímido. ¿El tímido? ¿Eso significa que no podemos verlo? Es posible. La palabra tímido podría implicar que este monstruo posee un mecanismo de activación conductual único. Ciertos comportamientos, acciones o formas de observación podrían enfadar o despertar estas anomalías. El chico tímido podría significar que cuando esté en un estado particular de ser observado o perturbado, desencadenará una reacción violenta. ¿De verdad significa que no podemos verlo? Si es así, ¿cómo provocaron el ataque a esas personas en Japón? Podría haber múltiples escenarios. Quizás, sin querer, miraron directamente a su rostro o lo provocaron mediante algún equipo de observación especial. O quizás, el acto de ver no se refiere simplemente a lo visible a simple vista, sino que también podría ser una percepción con un significado especial que desencadena su mecanismo de timidez. Después de todo, para criaturas tan anómalas que escapan a nuestra comprensión convencional, no podemos inferir con base en el sentido común. ¿Qué dice la Fundación sobre la cooperación? Exigen que aceptemos sus términos, y solo después de que aceptemos nos proporcionen información de inteligencia compartida de forma gratuita. Las exigencias de privilegios de la Fundación vulneran nuestra soberanía, pero la amenaza de la anomalía parece inminente y necesitamos urgentemente su inteligencia y experiencia para afrontarla. Exactamente, sugirió otro miembro del comité permanente. Si no accedemos a sus demandas, nuestra comprensión de estas situaciones anómalas será limitada, y una vez que la crisis se extienda a nuestro país, las consecuencias serán inimaginables. Pero si accedemos, es como esconder un peligro oculto en nuestra propia puerta. Tal vez podamos intentar algunas maniobras diplomáticas, continuar negociando con la Fundación y enfatizar nuestra sinceridad en la cooperación y la necesidad de abordar conjuntamente la crisis. Pero el tiempo no espera a nadie. La criatura anómala en Japón ya ha aparecido, y quién sabe cuándo podría desencadenar una crisis mayor. Debemos tomar una decisión rápidamente y no podemos quedarnos estancados así. Aceptar algunas de las exigencias de privilegio de la Fundación y establecer un grupo de orientación central allí es actualmente la mejor solución que podemos alcanzar. Aunque la Fundación se ha negado, no podemos rendirnos. ¿Pero qué pasa si la Fundación sigue estando firmemente en desacuerdo? Preguntó un miembro del comité permanente. Entonces debemos estar preparados para ambos resultados. Por un lado, seguir presionando a la Fundación, haciéndoles entender que la cooperación es mutuamente beneficiosa. Por otro lado, prepare a la Brigada de Operaciones Especiales. Primero, prepárense para la evacuación y desplieguen la flota BNI. Notifiquen al Ministerio de Asuntos Exteriores para que se comunique y coordine con Japón a fin de garantizar la máxima comodidad en la operación de evacuación e intenten traer a casa a todos nuestros ciudadanos. Escuela, Aminos, tengo un ensayo que desafió las expectativas en chino, tengo que hacer huevos en conserva en química, cortar panqueques en matemáticas, plantar maíz en inglés. ¿Puede el examinador irse a casa cuando tenga hambre? ¿Evacuar? ¿Ahora mismo? Jian Qiwen abrió muchos los ojos y miró en estado de shock al miembro del personal de la embajada que estaba frente a él. Acabo de llegar hoy. El miembro del personal de la embajada parecía serio, su tono urgente y absoluto. Señor Jian, la situación es extremadamente urgente. El monte Fuji en Japón podría entrar en erupción esta noche. Siguiendo las instrucciones de la autoridad central, la embajada está iniciando de inmediato los procedimientos de evacuación de los ciudadanos. Independientemente del tiempo que lleve aquí, debe irse con nosotros de inmediato.
Tan pronto como terminó de hablar, el miembro del personal rápidamente le entregó una etiqueta y una venda completamente negra, hablando muy rápido. Pega esto en tu equipaje, quítate la venda y sígueme al punto de encuentro designado. Organizaremos vehículos para llevar a todos al puerto para embarcar de regreso a casa. Durante este proceso, por favor, manténganse cerca del grupo y no actúen sin autorización. Jian Qiwen tomó rápidamente la etiqueta, la pegó en su equipaje y siguió inmediatamente al miembro del personal. De repente, una estridente sirena antiaérea sonó por la ventana. En la calle, frente a la puerta giratoria del hotel, un autobús con la bandera roja estaba parado, con el motor en alto y los gases de escape saliendo a borbotones. Mucha gente ya subía al autobús, una tras otra, con aspecto apresurado y caminando a paso rápido, ya sea tirando de maletas o cargando paquetes, y con el rostro lleno de tensión y ansiedad. Todas las tiendas de la calle tenían las persianas cerradas herméticamente. Aparte de los evacuados y los vehículos, apenas se veían peatones en la calle. El cielo lejano parecía infectado por una atmósfera tensa, oscura y sombría, como si pudiera caer sobre nosotros en cualquier momento. Al subir al autobús, Jian Qiwen encontró un asiento vacío. A su lado estaba sentado un miembro del personal de la embajada. Oye, amigo, ¿qué está pasando exactamente? Jian Qiwen bajó la voz y se inclinó más cerca del miembro del personal que estaba a su lado, con el rostro lleno de confusión. Me especialicé en geografía. Esto no parece un volcán a punto de entrar en erupción. No hay anomalías superficiales causadas por actividad sísmica en las cercanías, y no percibo ningún olor especial a azufre en el aire. ¿A qué se debe la evacuación repentina? El miembro del personal miró solemnemente a su alrededor, asegurándose de que los pasajeros circundantes no prestaran demasiada atención a su conversación, antes de decir en voz baja: la erupción volcánica es solo una excusa pública. La situación real es mucho más compleja y peligrosa. Una criatura infectada por radiación nuclear ha llegado desde Hiroshima. Su poder de combate es ridículamente alto. Ni siquiera las fuerzas de autodefensa pueden derrotarla. Espera un momento, hay al menos 800 kilómetros de Hiroshima a Tokio. ¿Qué clase de criatura podría? De repente, el autobús se inclinó bruscamente, sus neumáticos chirriaron y dejaron 2 marcas quemadas en el asfalto. Se oyeron exclamaciones de sorpresa en las primeras filas. 3 tanques tipo 74 bloquearon la intersección, con los cañones apuntando hacia Shinjuku. La tripulación blindada estaba soldando de emergencia las escotillas. Un soldado incluso había fijado un lanzamisiles antitanque espada sagrada a la torreta. Esa es al menos una configuración de pelotón reforzada, murmuró Jian Qiwen para sí mismo. El miembro del personal presionó repentinamente su auricular, y su rostro cambió drásticamente. Cambien de ruta. Tomen Arunidori a través del distrito central. La línea de defensa de Shinjuku ha caído. Está ahí. Ya viene. El tripulante blindado en la posición del arma de repente rugió, apuntando hacia el lado este de la intersección, que era un punto ciego para el autobús. La mirada de todos se dirige hacia allí como por un imán. El autobús quedó en silencio al instante, tan silencioso que se oía el zumbido del aire acondicionado. Fuego. Las bocas de los 3 tanques tipo 74 destellaron y un rugido ensordecedor recorrió instantáneamente el aire. Los proyectiles se precipitaron hacia el lado este de la intersección como meteoritos, encendiendo enormes bolas de fuego en la distancia, y un humo espeso se expandió rápidamente. ¡Santo cielo! La gente en el autobús se estremeció ante el repentino bombardeo y muchos instintivamente se taparon los oídos. Los ojos de Jian Qiwen estaban muy abiertos mientras miraba fijamente el área llena de humo, tratando de distinguir qué tipo de entidad aterradora había provocado que la línea de defensa colapsara instantáneamente. Simultáneamente, el misil antitanque espada sagrada atado a la torreta también fue lanzado, su agudo silbido cortó el cielo mientras se dirigía hacia el objetivo, dejando atrás una larga columna de escape. El aire circundante estaba impregnado del penetrante olor a pólvora, y el suelo temblaba ligeramente por el inmenso retroceso de los tanques al disparar. Agachen la cabeza. Pónganse las vendas. Gritó el miembro de la embajada a todo pulmón, con la voz llena de ansiedad. En pánico, la multitud siguió rápidamente sus instrucciones. Algunos bajaron la cabeza frenéticamente pero no pudieron encontrar sus vendas. Otros finalmente las encontraron pero no pudieron ponérselas debido al fuerte temblor.
Gira, gira, gira. Sobresaltado por el grito, el conductor dio un tirón brusco al volante. El autobús emitió un chirrido de neumáticos, el vehículo se inclinó violentamente y los pasajeros en su interior se balancearon violentamente, acompañados de continuos gritos. Más rápido. Vaya más rápido. El embajador instó al conductor mientras se giraba para observar la multitud caótica dentro del autobús. Que nadie se asuste. Mantengan la calma y sigan las instrucciones. Confíen en su país. Pero su propia voz temblaba ligeramente por la tensión. Mierda. Jian Qiwen finalmente se estabilizó y apenas logró ponerse la venda cuando escuchó un rugido escalofriante proveniente del exterior del autobús. ¿Qué es ese sonido? Una niña gritó con voz temblorosa. El miedo se extiende rápidamente por el autobús como un contagio. Silencio. Silencio. El miembro del personal de la embajada siseó la orden, pero su propia voz temblaba incontrolablemente. En ese momento, el autobús dio un giro brusco, casi arrojando fuera a quienes estaban dentro y no se habían sujetado bien. Jian Qiwen sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Apretó los dientes, rezando en silencio para que escaparan pronto del peligro. Tranquilos. Sigan por Arumidori. El puerto ya se prepara para recibirnos. El embajador habló fingiendo compostura, pero las venas abultadas de la mano que agarraba el pasamanos delataban su tensión interior. De repente, una ráfaga de disparos concentrados se quedó afuera, como si algo estuviera atacando frenéticamente la línea de defensa. El autobús avanzó a toda velocidad y el paisaje fuera de la ventana pasó como una ilusión borrosa. A medida que se acercaban al puerto, los aterradores rugidos y los feroces disparos se desvanecían gradualmente detrás de ellos, pero la tensión dentro del autobús seguía siendo palpable, asfixiando a todos. Finalmente, el autobús frenó de repente y se detuvo definitivamente en el puerto. Los pasajeros que iban en el interior aún mantenían la cabeza gacha. Algunos incluso habían olvidado que llevaban vendas negras en los ojos. Atención a todos. El miembro del personal de la embajada se puso de pie y su voz finalmente recuperó algo de compostura. Siga a las señales de embarque y salga del autobús de forma ordenada. Evite aglomeraciones. Ancianos, mujeres y niños primero. Jian Qiwen se quitó la venda de los ojos y entrecerró los ojos para adaptarse a la luz externa. Fuera de la ventana, las luces del puerto de Tokio brillaban excepcionalmente fuertes en la noche. Varios barcos de evacuación que ondeaban la bandera roja estaban atracados en el muelle, y miembros del personal con uniformes navales estaban en las cubiertas, guiando a la gente a bordo. En dirección al lejano centro de la ciudad, todavía se veían vagamente destellos de explosiones, pero la zona del puerto estaba excepcionalmente ordenada. Todo el puerto de Tokio se había transformado en una fortaleza de acero. 3 tanques de batalla principales tipo 10 estaban posicionados en una formación triangular, protegiendo la entrada del muelle, con sus cañones ligeramente elevados y apuntando hacia el distante y en llamas centro de la ciudad. A la luz de los faros del autobús, pudo ver a los miembros de la tripulación blindada cargando frenéticamente munición especial perforante en las torretas, mientras los casquillos de latón resonaban contra el suelo de hormigón. No muy lejos, 2 cañones antiaéreos autopropulsados tipo 87 tenían sus cañones colocados en una postura extremadamente inusual, con sus cañones gemelos de 35 milímetros apuntando directamente a la entrada del puerto. Estas armas, que se suponía debían usarse contra aviones, ahora apuntaban al suelo, y las cajas de municiones debajo de los escudos de los cañones estaban repletas de municiones incendiarias especiales perforantes. Oye. Esos tipos no parecen de las fuerzas de autodefensa, ¿verdad? Una persona al lado de Jian Qiwen de repente señaló en otra dirección y habló. Jian Qiwen miró en la dirección que señalaba la persona. En el patio de contenedores del lado oeste del puerto, más de una docena de figuras oscuras se movían rápidamente. Vestían uniformes de combate completamente negros, sin ninguna insignia nacional. El estampado de sus parches en los brazos les resultaba completamente desconocido, e incluso sus armas estaban pintadas de negro mate. Lo más sorprendente fue que cada persona llevaba una máscara táctica completamente antirreflectante. Además, llevaban algo en sus caras que no parecían ni gafas de visión nocturna ni gafas protectoras estándar. Probablemente no. Los uniformes y equipos de las fuerzas de autodefensa no son así.
A juzgar por su apariencia, parecen un poco agentes de fuerzas especiales o del SWAT. ¿Son fuerzas especiales estadounidenses? Deben ser los SEALs de la Marina. En ese momento, uno de los hombres de negro pareció notar las miradas. Giró la cabeza y los miró con ojos penetrantes y alerta, asustando a todos, quienes apartaron la vista rápidamente, temerosos de causar problemas si se quedaban demasiado mirando. ¿Todos trajeron sus pasaportes? Entonces apresúrense y suban al barco. El miembro del personal de la embajada corrió hacia ellos, hablando rápidamente mientras sus ojos escaneaban rápidamente a la multitud, instándolos a seguir. Jian Qiwen rápidamente se dio una palmadita en el bolsillo, confirmó que su pasaporte todavía estaba allí y luego se levantó con la multitud. Las personas que lo rodeaban también buscaron apresuradamente sus pasaportes y, después de confirmar que estaban presentes, caminaron rápidamente hacia los barcos atracados en el muelle, guiados por el personal. En el patio de contenedores, el capitán Coster ajustó la correa de sus gafas Scramble. Este equipo especializado podría realizar un diseño visual en tiempo real de características específicas del objetivo. Escuché que la anomalía 096 rompió la contención antes, le susurró al compañero que estaba a su lado. Los superiores enviaron a 8 agentes de la fuerza de tarea móvil con estas cosas para solucionar el problema, solo porque algunos píxeles no estaban cubiertos. El compañero se tocó inconscientemente el borde de las gafas. Todos recordaban el infieme. Aquellos 8 hombres eran la élite de la élite, con capacidades de combate decenas de veces superiores a las suyas. Aún así, debido a la supervisión de esos pocos píxeles, los 8 hombres fueron asesinados y sufrieron muertes espantosas. Coster levantó la mano y presionó suavemente su auricular, hablando con calma y tranquilidad. Aquí Arbinger, mi equipo se ha infiltrado con éxito en el lugar de contención y se prepara para iniciar las operaciones de contención. Puesto de mando, reconozca la información y dé instrucciones. Unos momentos después, la respuesta ligeramente ruidosa del puesto de mando llegó a través del auricular. Presagio, confirmó puesto de mando. El objetivo es extremadamente peligroso, posee una agresividad impredecible y habilidades especiales. La información más reciente se ha sincronizado con sus terminales tácticos. Revísela cuidadosamente y asegúrese de comprenderla completamente. Esta misión debe ser un éxito. El fracaso no es una opción. Arbinger confirma la recepción y el pleno conocimiento de los riesgos. Ejecutaremos estrictamente el plan predeterminado y nos esforzaremos al máximo. ¡Guau! Mira todo este equipo. Qué bien que pudimos llevárnoslo y usarlo. Un rey, un miembro del escuadrón detrás de Coster, se acuclilló junto a un cadáver mutilado y usó la punta de su daga para recoger un HK-416 manchado de sangre. TSK, mira este tesoro, mucho más fuerte que la basura que compramos con nuestro presupuesto. Un rey silbó, pasando su dedo sobre el riel táctico del cañón. Ni siquiera la mira holográfica EOTech está rota. Swift, que llevaba al hombro una ametralladora ligera M60, levantó la vista y lo miró cuando escuchó esto. Te sugiero que revisa el puerto de expulsión. Una vez, un novato cogió un arma vieja de la UIU, y el primer disparo le explotó en la cara, salpicándome los sesos por todas partes. Unren sacó hábilmente el cargador y comprobó la recámara a la luz de la luna. No te preocupes, estos maestros de las fuerzas de autodefensa al menos saben cómo limpiar sus armas. Espera, ¿qué diablos está atacado en el portador del cerrojo? Unren quedó paralizado de arrepentimiento. El medio trozo de uña que había arrancado del portacerrojo brillaba con un blanco perlado bajo la luz de la luna, y el tejido tendinoso adherido al borde gomas parecía elásticas podridas. ¡Guau! Accesorio ergonómico de edición limitada. Felicidades, te tocó la lotería. Swift sonrojándose, revelando unos dientes manchados de amarillo por la nicotina. Ahora tienes 2 opciones. O utiliza este souvenir que lleva el ADN de su anterior propietario, o sigues usando tu antigüedad del siglo pasado. Unren se quedó mirando el medio trozo de uña, frunciendo profundamente el ceño y con el rostro lleno de lucha interna. Pero después de solo un segundo, sin dudarlo se colgó el ensangrentado HK-416 a la espalda, agarrando 3 cargadores pegajosos en el camino. Es mejor que tener esta porquería de basura. Pateó el M16 al suelo. Prefiero usar el rifle monotiro más potente de los británicos que esta basura. Al otro lado, el médico Boos estaba arrodillado en el barro, con sus guantes tácticos manchados de sangre semicoagulada.
Tomó un miembro amputado con 2 dedos y lo hizo girar lentamente como un tasador de antigüedades. La sección transversal muestra desgarros irregulares, murmuró, mientras su dedo índice recorría el tejido muscular irregular. Los pasos de Swift vinieron desde atrás. Oye. Doctor pervertido, ¿estás jugando rompecabezas humanos? Vamos. Piérdete. Por otro lado, Coster frunció el ceño profundamente, todavía sintiendo que algo andaba mal, como si un par de ojos invisibles los estuvieran observando. El capitán adjunto Fed notó su extrañeza, le dio una palmadita en el hombro y dijo: Tranquilos, es un trabajo sencillo. Llevamos esta cosa, así que estamos a salvo. Oí que el incidente anterior fue provocado deliberadamente por el Dr. Dan, quien quería que los superiores eliminaran a 096. Fue un desastre puramente humano y no tiene nada que ver con nuestra misión. Eso espero. No quisiera que todo nuestro equipo desapareciera aquí. Justo cuando todos bajaban la guardia, de repente se escuchó desde lejos el singular zumbido de alta frecuencia de un motor de turbina. Todos se quedaron paralizados como si hubieran pulsado un botón de pausa. Contacto. Posición de las 3 en punto. El rugido de Coster y el clic de los seguros al ser desactivados explotan simultáneamente. Fett hizo señales tácticas con la mano hacia Coster. 3 vehículos no identificados. Mientras Swift fijaba el bípode de la ametralladora M60 al suelo, la cinta de munición de latón vibró y se introdujo en la recámara. 3 vehículos blindados ligeros pintados con camuflaje pasaron sobre las ruinas en una formación de pin pirámide, los caracteres blancos Fuerza de Autodefensa Terrestre en el costado de los vehículos brillaban particularmente bajo la luz de la luna. Detener. El sonido electrónico del altavoz resonó por los callejones y la ametralladora tipo 74 en la parte superior del vehículo líder ya había fijado la posición del escuadrón. La puerta corrediza lateral del vehículo del medio se abrió de golpe y una mano envuelta en un guante táctico se extendió primero. El oficial que saltó llevaba la boina marrón exclusiva de la 1 Brigada Aerotransportada. Grupo de Operaciones Especiales, Suzuki Taro. Palmeó la insignia de la espada adornada con flores de cerezo en su pecho izquierdo, mientras su mirada recorrió la bolsa de muestra de tejido humano en la mano de Boss. Amigos del primer SFOD de Estados Unidos. Adivina de nuevo, somos la Cruz Roja Internacional. ¿Desde cuando la GSDF empezó a gestionar la recogida de basura civil? Suzuki Taro miró su apariencia y estaba 80% seguro de que eran las personas que estaba buscando. Pero mantuvo una expresión serena, y en su lugar puso una sonrisa entusiasta. Hola. Sin duda, colaboraremos contigo. Coster se acercó levemente, reconociendo el respeto de Suzuki Taro, con una leve sensación de superioridad en su rostro. Muy bien. En ese caso, cuéntame lo que sabes. Cada detalle sobre los eventos anómalos en esta zona, sin perderte ni una sola palabra. Salud. Cuando la mano derecha de Suzuki Taro alcanzó la tableta táctica que tenía en el pecho, el cañón del arma de Coster se elevó como una serpiente venenosa y la mira láser del HK-416 marcó instantáneamente una marca carmesí en el frente del oponente. Manos, lejos de la terminal. A menos que quieras comprobar la resistencia a las balas de los cascos de las fuerzas de autodefensa. Las yemas de los dedos de Suzuki se congelaron en el aire. Los miembros del equipo detrás de él instintivamente tomaron sus armas, pero quedaron atrapados en su lugar por el clic de la ametralladora M60 de Swift cargando una bala. El artillero de la ametralladora tipo 74 en el techo del vehículo blindado acababa de girar el cañón cuando el reflejo de una mira telescópica atravesó con precisión su pupila. Malentendido. El acento de Kansai de Suzuki estaba inusualmente desafinado y la tableta táctica estaba suspendida frente a su pecho como una papa caliente. Solo comparto información sobre el monstruo, dije infieme verbal. ¿Lo han visto? Esta es información compartida emitida directamente por el Comando de Operaciones Conjuntas. Todo Japón, incluso. Suzuki Taro respondió rápidamente, temiendo que cualquier vacilación pudiera provocar un desastre. Maldita sea. No tienes idea de lo que tienes en la mano. La mirada de Coster era como una espada, clavada en Suzuki Taro con fiereza. Sabía que la situación era precaria y que cualquier error podría tener consecuencias irreversibles. Escucha, dijo apretando los dientes. El contenido de esta información supera con creces su comprensión.
Si no se gestiona adecuadamente, todo Japón quedará sepultado con ella. Suzuki Tarm tragó saliva con dificultad. Podía percibir la seriedad y la verdad en las palabras de Koster. Ese miedo genuino no era fingido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó con cautela. Su tono transmitía una humildad que nunca antes había mostrado. Koster reflexionó un momento, sopesando los pros y los contras. No podía exponer fácilmente el núcleo de la misión, pero tenía que conseguir que las fuerzas de autodefensa cooperaran para garantizar que la operación de contención se desarrollara sin problemas. Su gente, todos ustedes, evacúen esta zona. Bloqueen todas las entradas y salidas. Que nadie entre ni salga, y no se revele ni una sola palabra al mundo exterior. Ordenó, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Suzuki Tarn parecía preocupado. Señor, esto es difícil de hacer. Comando, necesitamos una explicación razonable. Además, muchos civiles siguen evacuando el puerto. Esto causará pánico. Entonces encuentra la manera. Koster alzó la voz. Inventa una razón, digamos que se ha descubierto un virus infeccioso a gran escala. En resumen, nadie puede interferir en nuestra operación. Si algo sale mal, asumirás la responsabilidad. Hola. Nos pondremos manos a la obra. De acuerdo con el artículo 17 de las disposiciones complementarias del Acuerdo de Defensa Mutua entre Japón y Estados Unidos, esta área queda designada como Zona de Control Táctico Conjunto. Tienen 3 minutos para transferir el control de todos los vehículos. Pero el comando exige que nos mantengamos en movimiento. Suzuki Tarm intentó discutir, ya que perder sus vehículos afectaría grandes sus acciones posteriores. Sin peros. Hacer clic. La ametralladora M60 de Swift de repente presionó contra la tapa de combustible del vehículo blindado y la boca del cañón arañó la superficie metálica con una lluvia de chispas. Teniente, adivine cuántos segundos tarda un proyectil perforante de calibre 50 en impactar en un tanque diésel. Escucha, cuando esa cosa empieza a cazar a todos los que vieron las fotos, miró deliberadamente al ametrallador en el techo del vehículo blindado. ¿Quieres sentarte en un ataque de hierro esperando morir, o confiar en tus 2 piernas para esconderte en un búnker subterráneo? Suzuki Tarm tembló mientras desenganchaba su llavero. El tintineo del metal sonó como una sentencia de muerte. Todo el personal, evacúe un pastel. Fett silbó, saltando sin esfuerzo al asiento del conductor, jugando casualmente con la radio encriptada de las fuerzas de autodefensa en el vehículo. Poco después, en la radio sonó In the End de Linkin Park. Oye, Fett, esta selección de canciones es muy apropiada. Miró deliberadamente las figuras cada vez más reducidas de las fuerzas de autodefensa en el espejo retrovisor. Lo intenté, luché, pero al final, todavía no tengo nada. Si me preguntas, deberían darle a Linkin Park una estrella de la fundación. Bo sacó un par de tapones para los oídos del botiquín médico, pero solo se los colgó alrededor del cuello, ajustándose con calma las gafas. Consejo profesional. Por debajo de 80 decibeles, la audición táctica no se verá afectada. Hizo una pausa y luego añadió, como si de repente recordara algo. Pero por encima de 100 decibeles, podría afectar la inteligencia de algunas personas. Después de hablar, miró significativamente a Lux, que estaba moviendo la cabeza al ritmo de la música. Lux notó la mirada de Boos y le devolvió la mirada. Oye, no tengas envidia de mi talento musical innato. Esto se llama relajación precombativa, ¿entiendes? Oh, parece que estamos conduciendo por las calles. No hay nadie en la carretera. Unren gritó de nuevo, rompiendo el pequeño enfrentamiento entre los dos. Miró hacia afuera por la ventanilla del coche. La bulliciosa calle estaba vacía, con solo escombros abandonados ondeando al viento. Supongo que todos fueron evacuados, y los que no subieron, o no, probablemente bajaron para encontrarse con Satanás. Contener la anomalía, 096, es como intentar poner mercurio en un condón. Teóricamente posible, prácticamente un suicidio. Boos no pudo evitar intervenir, con el rostro lleno de impotencia y sonrisas irónicas. Sabía muy bien que la dificultad de esta misión era ridículamente alta. La buena noticia es que tenemos al menos un 50% de posibilidades. La mala noticia es que no se me dan muy bien las matemáticas. Sería bueno si pudiera pagar por adelantado el beneficio por muerte en servicio. Cambien a la banda de emergencia de la JGSDF.
Todos, 3 minutos de silencio. No somos como idiotas esasas, los patanes del campo, que pueden asustar hasta a los vivos. Si vuelvo con vida, voy a Shinjuku y busco el sitio más caro. Les pediré a 3 chicas. Una que me dé un masaje en las piernas, otra que me dé uvas, y la tercera, seré responsable de cavar tu tumba. Boos armó la pistola tranquilizante sin levantar la cabeza. El líquido azul de la jeringa brillaba como veneno bajo la luz de la luna. Teniendo en cuenta el límite de sobregiro de su tarjeta de crédito, le sugiero que elija la urna más barata. Tranquilo. Fed frunció el labios, pasó un dedo por la radio del auto y los gritos de Linkin Park fueron reemplazados instantáneamente por una estática electrónica áspera, seguida por la señal digital exclusiva de un canal encriptado. Compañía de la isla principal, 2 tanques tipo 74 solicitan apoyo. ¿Encontramos algo en los bloques 3 y 4? La voz en la radio temblaba y estaba en pánico y antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpida por una violenta explosión. Casi simultáneamente, una bola de fuego estalló en la intersección a 300 metros de distancia, envolviendo instantáneamente todo lo que estaba cerca. La torreta de un tanque tipo 74 se inclinó lentamente en medio del humo espeso, para finalmente estrellarse fuertemente contra el asfalto con un ruido metálico, levantando una nube de polvo. Está justo aquí, maldita sea. Fed frenó al fondo y la barra antivuelco del vehículo blindado retorció la barandilla de la carretera hasta convertirla en un pretzel. ¿Qué pasó con los 3 kilómetros que nos prometieron? Malas noticias, la navegación nos ha jodido. Coster abrió rápidamente la puerta, saltó y gritó fuerte. Fuera. Formación en abanico. Los miembros del equipo saltaron sin dudarlo, encontraron rápidamente cobertura y levantaron sus armas hacia el frente. Todo silencio. La figura de 096 ya había aparecido en la línea de visión de Coster, pero su rostro estaba cubierto por una gruesa pantalla negra debido al efecto de las gafas Scramble. Aún así, solo ver su figura larga y distorsionada hizo que el corazón de Coster se paralizara y un escalofrío recorrió su columna desde sus pies. Jefe, esperamos a que mate a todos los testigos antes de la contención, ¿o? Unren bajó la voz y preguntó con cautela a través de los auriculares tácticos. Espera hasta que también parte a su majestad el emperador por la mitad. Está corriendo. Se dirige hacia el Palacio Imperial. Fed ya había puesto en marcha el vehículo blindado, el motor rugía como una bestia moribunda. Entra. Persíguelo. Frente a la segunda verja de hierro en el exterior del Palacio Imperial, una centinela que llevaba una diadema blanca con la leyenda 7 vidas para servir a la patria rompió la tapa de la alarma con el puño. 36 reflectores se encendieron simultáneamente, iluminando intensamente el muro de piedra. Puesto de avanzado 1. Enemigo avistado. Salud. Las tropas estacionadas aquí eran todas las personas más fanáticas seleccionadas de las fuerzas de autodefensa, con una búsqueda casi obsesiva de su llamada misión. Entre las filas se encontraban en su mayoría civiles armados de derecha. Más rápido, más rápido. Prepárense para el combate. Refugiarse. Civiles armados que llevaban brazaletes con la bandera del sol naciente miraban desde detrás de sus escondites, con sus diversos tipos de fuego apuntando adelante hacia armas. Detrás de ellos, miembros de la JGSDF, el escuadrón especial de la policía militar, usaban manos temblorosas para colocar bayonetas en sus rifles de asalto tipo 20, a pesar de que las regulaciones habían abolido este equipo hacía tiempo. Estos niños nacidos en la era Heisei ahora se veían obligados a revivir las pesadillas de la generación de sus abuelos. Por su majestad. Un anciano, vestido con un antiguo uniforme del ejército imperial japonés, levantó una katana. La empuñadura aún conservaba el sello del crisantemo del período Showa. 4 tanques de batalla principales tipo 10 avanzaron en formación de cuña por la plaza Jingumae, con sus motores diésel Mitsubishi de 1500 caballos de fuerza rugiendo y arrojando humo negro. 7. Compañía de tanques. Desplieguen en línea. El tripulante del tanque, con la cabeza envuelta en una banda de tela blanca que decía 7 vidas al servicio de la patria, se quitó los auriculares con cancelación de ruido. El cañón liso de 120 milímetros descendió lentamente como un instrumento de tortura, apuntando al monstruo visible a lo lejos. Proyecto perforador cargado. La voz del cargador resonó dentro del tanque.
La munición perforante JM-33 con núcleo de tungsteno y sabotaje produjo un mortífero raspado metálico en el cargador automático. Fuego. Una bola de fuego de 5 metros de diámetro surgió de la boca del tanque tipo 10. El proyectil perforador JM-33 atravesó el aire a una velocidad inicial de 1780 metros por segundo. A lo largo de la trayectoria de la bala, el pavimento asfáltico fue arrancado por la onda expansiva, salpicando contra las paredes antiexplosión de ambos lados como una marea negra. Objetivo alcanzado. Aún salía humo de la boca del tanque tipo 10. El proyectil perforante de 120 milímetros abrió un agujero de medio metro de diámetro en la cavidad torácica de la pálida figura. El poderoso impacto casi partió por la mitad la parte superior del cuerpo de 096, esparciendo carne y sangre destrozadas. Objetivo en recuperación confirmado. Regeneración rápida. Pero en cuestión de segundos, las costillas destrozadas comenzaron a retorcerse y reorganizarse como seres vivos, e innumerables zarcillos de carne parecidos a pelos se extendieron desde los bordes de la piel, entrelazándose y cosiéndose entre sí. Fuego. Los soldados apretaron el gatillo. Inmediatamente, estallaron disparos y balas de varios calibres cayeron sobre el 096. Los civiles armados que llevaban brazaletes con la bandera del sol naciente, a pesar de que sus manos temblaban ligeramente por el miedo, continuaron disparando frenéticamente contra la aterradora figura, impulsados por el fanatismo. Los trazadores tejieron un arrojo brillante de muerte a través del cielo nocturno, y una fuente de polvo de 5 metros de diámetro estalló en el lugar donde se encontraba 096. En el momento en que cesó la primera ola de disparos, la pálida figura salió lentamente del humo y el polvo. Cientos de casquillos de bala estaban incrustados en su cuerpo como extrañas escamas metálicas. Una bala de 5,56 milímetros alojada en su cráneo fue expulsada lentamente por el músculo en regeneración, cayendo con un tintineo sobre las perdidas de Imperial Road. Sigan disparando. Tarjeta negra Tenra. Banzai. Cuando 096 se acercó a la primera trinchera, algunos de los hombres mayores arrojaron sus pistolas Nambú vacías, sacaron sus espadas militares Showa y lanzaron una carga Banzai. Uno de los ancianos cargó hacia el frente, agarrando firmemente su espada militar con ambas manos, levantándola en alto y cortando con todas sus fuerzas hacia el cuello de 096. En el instante en que la hoja hizo contacto con el cuello de 096, se escuchó un nítido clan. La hoja de Tamagane, forjada hace un siglo, se partió en dos, pero la piel pálida ni siquiera sufrió un rasguño. Nani. El anciano se llenó de horror, y antes de que pudiera reaccionar más, 096 de repente levantó su brazo y lo agitó con una velocidad que superó la comprensión humana normal. Auge. El flujo de aire generado por la bofetada fue como una pequeña explosión. El aire se comprimió y se desgarró instantáneamente, creando una explosión ensordecedora. La cabeza del anciano parecía como si hubiera sido golpeada de frente por un camión gigante. Su cráneo entero se abrió instantáneamente, asemejándose a una arena madura violentamente aplastada. Masa encefálica, huesos destrozados y sangre salieron disparados en abanico. Sangre caliente y restos de cráneos fragmentados salpicaron el suelo, las paredes y la multitud atónita que se encontraba a varios metros de distancia. El cuello del cuerpo sin cabeza era como una tubería de agua a alta presión reventada. La sangre hirviendo brotaba salvajemente como un torrente, formando gruesas columnas de sangre carmesí que se disparaban al aire con inmensa fuerza. El cuerpo sin soporte voló hacia atrás varios metros, tropezando como una marioneta cortada, y se estrelló fuertemente contra el suelo, salpicando una mezcla de polvo y sangre. Monstruo. Monstruo. La repentina escena sangrienta envolvió instantáneamente a la gente circundante. Algunos tenían la carne picada y la sangre del anciano salpicadas en la cara y el cuerpo, paralizados por el terror, con la boca abierta. Otros estaban tan aterrorizados que sus piernas cedieron y se desplomaron sobre el suelo empapado de sangre. Una mancha oscura se expande rápidamente sobre sus entrepiernas mientras la orina caliente se mezclaba con la sangre y se extendía por el suelo. Dispara. Dispara. Detrás de nosotros está la cámara privada de Su Majestad. No hay retirada. Banzai. Al oír los gritos del oficial, algunos soldados reprimieron su miedo interior y volvieron a levantar sus armas temblorosamente. Pero sus movimientos eran mucho menos precisos que antes.
El miedo les hacía temblar las manos sin control y la vista les temblaba violentamente. Las balas volvieron a silbarse, pero esta ronda de disparos fue más una resistencia de pánico nacida del instinto que un ataque organizado y decidido. Las balas impactaron en 096 como si chocaran contra un escudo invisible y duro, levantando solo ligeras salpicaduras de sangre antes de rebotar. Un soldado de las fuerzas de autodefensa, con los ojos llenos de miedo y desesperación, disparó frenéticamente su rifle de asalto hasta que la recámara quedó vacía. Observó impotente cómo 096 se acercaba cada vez más, la figura pálida y distorsionada se agrandaba gradualmente en su visión. Justo cuando 096 estaba a punto de alcanzarlo, sus piernas cedieron y se desplomó directamente en el suelo, murmurando continuamente. Se acabó, se acabó. 096 bajó la cabeza, miró al soldado desplomado y luego extendió su brazo largo y delgado. Sus 5 dedos, como ganchos, se hundieron instantáneamente en el pecho del soldado. Acompañado por un grito espeluznante, 096 tiró con fuerza, abriéndole el pecho al soldado y agarró con su mano el corazón que aún latía. La sangre se brotó y salpicó el suelo circundante y a los otros soldados. El castigo del cielo. Banzai. Otro civil, que llevaba una banda de tela blanca en la cabeza con la inscripción 7 vidas para servir al país, con los ojos desorbitados hasta casi estallar, agarró con fuerza un rifle tipo 20 equipado con una bayoneta y cargó en un intento casi suicida, apuñalando ferozmente el pecho de 096. 096 ni siquiera lo miró, simplemente levantó el brazo casualmente y lo agitó suavemente en el aire. En un instante, una fuerza invisible pero inmensamente poderosa surgió como una marea abrumadora. Esta fuerza envolvió completamente todo el cuerpo del civil, desmembrándolo instantáneamente. Con un sordo puff. El civil se convirtió al instante en una nube de sangre en el aire. Fragmentos de carne picada y huesos, acompañados de salpicaduras de sangre, cayeron por todas partes como una repugnante lluvia de sangre. El rifle tipo 20 que sostenía ahora estaba roto en varios pedazos, sus componentes estaban esparcidos por el suelo cubiertos de sangre y carne picada. ¡Corre! ¡Corre! La multitud, que momentos antes había estado fanática, ahora estaba completamente dominada por el terror. Abandonaron toda idea de creencia y misión y huyeron desesperadamente. Los gritos y alaridos subían y bajaban. Toda la escena se había convertido en un completo caos. Y 096 era como una parque, zigzagueando libremente entre la multitud dispersa. Su figura era fantasmal e increíblemente rápida. Cada distancia que recorría iba acompañada inevitablemente de varios gritos. Con un movimiento casual de su brazo largo y delgado, varias personas, o incluso grupos de personas, cayeron instantáneamente. A algunos les rompieron el cuello y sus cabezas quedaron colgando flácidas. A otros les destrozaron el cuerpo con una fuerza inmensa y sus órganos internos se derramaron. Y a otros simplemente los aplastaron hasta formar un charco de carne, creando una escena repugnantemente sangrienta. La sangre fluía por el suelo, convergiendo en ríos de sangre. Las defensas exteriores han fallado. Inicien la cobertura de artillería sobre nuestra posición. La posición del obús de 155 milímetros a 3 kilómetros de distancia. Coordenadas confirmadas. El artillero arrancó la hoja de datos de disparo. Los bordes del papel todavía estaban manchados con la sopa de miso del desayuno. Todas las compañías. Carga mixta de metralla y explosivos. El cargador empujó silenciosamente los proyectiles hacia las recámaras, el sonido de las bandas de cobre engranando con el estriado era como el rechinar de los dientes de la muerte. Solo un nuevo recluta no pudo evitar decir: pero todavía hay. Hija, detrás de eso está el Palacio Imperial. El observador se quitó de repente los auriculares, revelando un amuleto o mamori dentro. O perecemos todos o estamos condenados para siempre. Distancia 1420, dirección del viento 3-0 a la izquierda, fuego listo para el efecto. Informó otro observador. El artillero gritó en voz alta. Todos los cañones, un intervalo de disparo. Fuego. La onda expansiva del rugido simultáneo de 6FH-70 destrozó el cristal del invernadero a 100 metros de distancia. Los proyectiles, dejando atrás largas columnas de fuego, se extendían por el cielo y se dirigían silbando hacia el área objetivo. En la línea del frente del Palacio Imperial, 096 parecía sentir algo.
Detuvo su masacre de la multitud y lentamente levantó la cabeza, como si estuviera mirando al cielo. En ese momento, en el horizonte lejano aparecieron densos puntos amarillos que se acercaban rápidamente como langostas. Inmediatamente después, agudos silbidos atravesaron el cielo nocturno y comenzaron a llover proyectiles. Vaya. 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 Al instante se alzaron pequeñas nubes con forma de hongo, las llamas se elevaron hacia el cielo y la tierra tembló violentamente, como si fuera sacudida ferozmente por una mano gigante invisible. Las ondas expansivas de las explosiones, como maremotos, arrasaron sin piedad todo a su alrededor. Los edificios se derrumbaron con un rugido, los árboles fueron arrancados de raíz, y quienes no lograron escapar quedaron instantáneamente sumergidos en un mar de fuego, incapaces de siquiera gritar. Un denso humo se elevaba hacia arriba desde las explosiones, entrelazándose con las llamas, formando un espectáculo aterrador que oscureció el cielo. Poderosas corrientes de aire se propagan frenéticamente en un patrón circular desde el punto de explosión, girando y destruyendo todo a su paso. Golpe ineficaz. Golpe ineficaz. Los ojos del observador se abrieron de par en par, mirando fijamente a través de sus binoculares, incapaz de creer lo que estaba viendo. 096 estaba completamente ileso bajo tan feroz bombardeo de artillería. La figura de 096 brilló, apareciendo instantáneamente ante la puerta del Palacio Imperial. Levantó su delgado brazo y lo estrelló ferozmente contra la puerta. Con un fuerte boom. La robusta puerta del Palacio Imperial, bajo este violento ataque, instantáneamente se hizo añicos como papel frágil. Tablones de madera rotos y piezas de metal volaron, describiendo un arco en el cielo nocturno y cayendo en el mar de fuego que los rodeaba. Rompió la puerta. Entró corriendo. Casa segura subterránea. El rostro del emperador Naruhito estaba pálido, con la frente cubierta de finas gotas de sudor. Fingió compostura y preguntó al comandante unificado. ¿Cuál es la situación de la batalla? El comandante unificado se arrodilló sobre una rodilla, con la cabeza tan inclinada que casi tocaba el suelo, su voz llena de desesperación y culpa. Su Majestad, ese monstruo ya ha destrozado la puerta del Palacio Imperial y ha entrado en él. Hemos empleado todos los métodos de ataque imaginables, pero ninguno ha sido eficaz. Además, las tropas restantes ya no obedecen las órdenes y se niegan a venir a proteger su seguridad. El emperador Naruhito se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio, y el asistente que estaba a su lado rápidamente dio un paso adelante para apoyarlo. Un destello de horror y rabia brilló en sus ojos, sus labios temblaron levemente, pero no pudo hablar durante mucho tiempo. Después de un largo rato, finalmente habló con dificultad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Dónde está la JGSDF? ¿Primera división? Se perdió el contacto. Departamento de Policía Metropolitana SAT. Aniquilado. De repente, una voluta de polvo cayó del techo de hormigón a prueba de armas nucleares. En la pantalla de vigilancia, esa figura pálida caminaba por Nijibashi, cada paso dejaba una huella de 3 pulgadas de profundidad en el piso de madera de alcanfor de 1000 años. Recuerdo, el pasaje subterráneo conduce directamente al edificio de la Dieta Nacional. Este era un proyecto de alto secreto en tiempos de guerra, el túnel Kikusui. Menos de 5 personas en todo Japón sabían de la existencia de este pasaje secreto. No hay tiempo para dudar, prepárense inmediatamente, evacuaremos de allí. Los asistentes comenzaron rápidamente a reunir documentos y objetos importantes que simbolizaban la autoridad imperial. Primero, transfieron a la emperatriz Masako, la princesa Aiko y el príncipe Isaito. Majestad. Las cámaras de vigilancia muestran que ese monstruo ya ha entrado al subsuelo y se dirige a nuestra casa segura. En la pantalla de vigilancia, 096 corría directamente hacia su casa segura subterránea. Por donde quiera que pasaba, las exquisitas decoraciones del palacio se rompían como frágiles bloques de construcción y se abrían enormes agujeros en las paredes. El emperador Naruhito observó esta escena, sus piernas se debilitaron y casi colapsó al suelo. Se agarró con fuerza al pasamanos que tenía a su lado, con los nudillos blancos por el esfuerzo y los ojos llenos de desesperación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Acaso el cielo intenta destruir a la familia imperial del Gran Japón? El rostro del comandante unificado también estaba pálido, pero aún así se obligó a mantener la compostura y gritó en voz alta. Majestad, no se asuste. Aceleraremos la evacuación.
El túnel Kikusui nos permitirá escapar de este monstruo. Diciendo esto, empujó con fuerza a los asistentes que lo rodeaban, instándolos a guiar rápidamente al emperador hacia las profundidades del túnel. Cierra la puerta rápidamente. En el momento en que la puerta blindada se cerró, un sonido parecido al raspado de metal se escuchó a través de la placa de acero de medio metro de espesor, como si alguien estuviera arañando la puerta con las uñas.